Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todos ya están conmigo? Para Buenos empezar la días, Doc. clase. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Listo. ¿Tenemos alguna preguntita de lo que estábamos viendo ayer de diagnóstico? ¿O todo está súper claro? Bueno, me van contando ya, me van contando si es que en este tiempo que hagan su resumen van apareciendo algunas preguntas. Ahorita yo voy a seguir en clase porque la verdad estamos un poquito atrasados. Con esto de que aplazaron el examen para la próxima semana, creo que tenemos 3 clases más. Mel, ¿me ayudas a ver eso? ¿Ya cuántas clases más tenemos antes de dar el examen final? Porque no me acuerdo, pero creo que son 3 y el examen son 4. O antes era así y ahora tendríamos 2 y el examen 3 y ya se acaba, no estoy segura. Pero bueno, les voy a volver a poner esta clase donde están las técnicas ahora de instrumentación, porque ahora ya vamos a entender por qué se utilizan diferentes técnicas. Listo. Entonces, nos vamos a acordar que cuando nosotros ya hacemos nuestro diagnóstico, tenemos que hacer la endodoncia, y la endodoncia no es únicamente la utilización de las limas, es la limpieza físico, químico, mecánica del sistema de conductos radiculares. Entonces nos vamos a acordar que para la irrigación utilizábamos esta jeringa de la Ultradent, que es de 5 cc, utilizábamos esta Capillary Tip, ya que son puntas que algunas tienen salida lateral y que son justamente para hipoclorito o para cualquier irrigante porque tienen control de salida y tienen el tope para la medida. Sí, las Capillary Tip, que yo les decía que la amarilla usen para el hipoclorito de sodio y la azul utilicen para la clorhexidina. Y teníamos mejor dicho, esta es la Navitip. Y tenemos la Capillary Tip, que es esta puntita de plástico bastante larga que llega hasta bien abajo en el conducto para que me ayude a secar. Ya no me seca por completo, tengo que complementar con conos de papel, pero es una gran ayuda para utilizar menos conos. Además está comprobado que cuando uno deja conos de papel, cuando uno pone conos de papel, esas pelucitas que puede dejar el cono más bien pueden contribuir a la formación de quistes. Entonces, entre menos conos utilicemos, muchísimo mejor. Yo ocupo uno, o sea, uno para comprobar que la Capillary Tip no me haya secado por completo, y con eso es más que suficiente. Entonces, vamos a ver cuáles son las técnicas de instrumentación manual. ¿Cuál es la finalidad de la preparación biomecánica? Primero, con la utilización de los irrigantes, nosotros vamos a neutralizar el contenido tóxico. Vamos a eliminar las bacterias por los mecanismos químicos. Ya vamos a ver para qué sirve cada uno de los irrigantes, pero vamos a eliminar las bacterias por estos mecanismos químicos. Vamos a extraer restos necróticos, dentina infectada, barrillo dentinario, hacia afuera, hacia coronal, y con la limpieza de las limas vamos a ensanchar y alisar las paredes del conducto, ¿sí? Y obviamente también me van a ayudar a extraer restos no necróticos, dentina infectada y barrillo dentinario. Para preparar los conductos radiculares existen algunas normas. La primera es dominar la anatomía, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar la radiografía preoperatoria y con el conocimiento anatómico que tenemos ya sabemos cuántos conductos podrían haber ahí en ese diente, y además de eso en la radiografía podemos ver qué curvaturas son de importancia para nosotros y a qué parte del conducto tenemos que prestarle mayor cuidado. Negociar el conducto es ingresar al conducto radicular, lograr ingresar al conducto radicular. Por eso se llama negociar el conducto. Sí, porque hay conductos que van a ser estrechos, calcificados o que
no se van a ver a simple vista. Entonces, la segunda es negociar el conducto. ¿Y esto con qué creen que se hace, chicos, la negociación del conducto? ¿Cómo creen que se hace? ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿A nadie se le ocurre cómo se podría negociar un conducto? Con el explorador de endodoncia. No escuché. Con el explorador de endodoncia. Bueno, con el explorador de G16 localizaríamos los conductos, ¿no es cierto? Veríamos si es que se traba el explorador, seríamos muy visuales en ver algún puntito donde podría estar el conducto, pero y en la parte interna del conducto, ¿cómo negociarían el conducto? ¿Cómo verían si el conducto está permeable, si es que les deja avanzar? ¿Cómo verían eso? Con los conos de papel. No, los conos de papel sirven para secar una vez que ya terminamos de todo. Tal vez con las limas de preserie. Con las limas de preserie, pero ¿qué limas tendrían que ocupar específicamente para la negociación? De las limas 6, 8, 10 hasta la 15. Pero ¿qué especificaciones tienen que tener esas limas? ¿Qué limas ocuparían para hacer la negociación del conducto? Limas de cateterismo, Doc. Exacto, ¿quién dijo? Yo, Brandon. Perdón, no escuché, ¿qué? Brandon. Doc. Ya, espérame un ratito. Tienen que ser obligatoriamente limas de cateterismo, porque ¿cuáles eran las características de una lima de cateterismo? Era de bajo calibre, o sea, era una lima preserie, o 6, 8, 10 o 15, pero al mismo tiempo tenía punta activa y tenía características que le hacen a la lima más durita. ¿Se acuerdan que les contaba? Entonces, para negociar el conducto, para tener esa primera relación con el conducto radicular y ver si está permeable, si es que me deja avanzar, qué tan estrecho está, o sea, para esa negociación, para alcanzar las curvaturas, necesito yo obligatoriamente una lima de cateterismo, ¿sí? Bueno, ¿cuál era el movimiento de cateterismo? ¿Se acuerdan? Era izquierda, derecha en avance, izquierda, derecha en avance. Y lo que vamos a hacer primero, bueno, eso ya les explico después. Ya, conservar la posición del foramen, la posición original del foramen. ¿Por qué? Porque nosotros, si es que no consideramos bien la longitud de trabajo y hacemos muy al ras o trabajamos sobreinstrumentando, o sea, pasándonos de la longitud, es muy fácil que nosotros desviemos de la forma y en dónde se encontraba ese foramen apical. Entonces, es muy importante conservar la posición del foramen y mantenerlo intacto. Es decir, trabajar hasta el límite CDC, ¿ya? Mantenerse en los límites aquí está justo, mantenerse en los límites CDC, ¿sí? Dentro de lo posible, no sobreinstrumentar ni instrumentar muy, muy corto. Acuérdense que esto no se puede ver radiográficamente, es una estructura histológica que nosotros nunca vamos a saber, por eso se utilizan unas máquinas como por ejemplo el localizador apical, que es el que nos ayuda a ver en dónde está el ligamento, por así decirlo, que ya les voy a enseñar a usar, y de ahí nosotros tendríamos la parte, ¿cómo es esto? De saber hasta dónde instrumentar y tomar una buena medida. Ya, instrumentar siempre en un entorno húmedo, el conducto siempre tiene que estar mojado con hipoclorito de sodio. Debe hacerse la preparación cónica que hablábamos la vez pasada con las limas ProTaper manual, que son de conicidad grande. Ampliar lo necesario, lo estrictamente necesario, no sobre ampliar. Entonces, ¿cuánto vamos a ampliar, Majo? 3 limas más de la lima inicial que entraron en su conducto. Ya, yo les contaba que las limas preseries no pueden ser tomadas en cuenta como limas iniciales, que
que a partir de la 15 se toma en cuenta como una lima inicial. Entonces, digamos que era un conducto súper estrechito, que entraron con la 10 y luego la 15, recién desde la 15 se cuenta 3 limas por encima. Y si es que de una vez entraron de primerazo con la 15, cuentan 3 limas para encima. Entonces, la base de la instrumentación de los conductos sería hasta la lima 30. Menos de eso no puede ocurrir. No pueden dejar instrumentando hasta la 25. Obligatoriamente tiene que ser a una punta 30. Esto puede aumentar, porque digamos que era un incisivo grandote de un jovencito que no entraron con la 15, sino con la 20. Ya ahí van a terminar en la 35. ¿Qué pasa si tienen que repetir una endodoncia que ya estaba instrumentada hasta la 30? Pueden terminar hasta la 45. Ya, obviamente hay conductos que se prestan para hacer ampliaciones bastante grandes y otros no. Por ejemplo, las puntas de los caninos son demasiado delgaditas. Ya, entonces hay que tener mucho cuidado al no sobreinstrumentar, al no sobreampliar, porque se podría hacer lo que estábamos diciendo, o sea, provocar daños al foramen apical. Entonces, siempre hay que tener ser un poquito conservadores, de no instrumentar muchísimo tampoco, pero al mismo tiempo tomar en cuenta que en una necrosis, en esa parte hay biofilm apical que tienen que raspar, porque a mí, el Doc Mauri pone este ejemplo que a mí me encanta. Hagan de cuenta que tienen que limpiar un inodoro, ¿sí? Han visto que el inodoro toca raspar para que salga todo ese biofilm que se queda pegado al inodoro. Lo mismo pasa con el conducto radicular. Todos los biofilms tienen que rasparse. Si ustedes ven en un río, por ejemplo, los biofilms de las piedras o el biofilm que existe en todo lado, hay que raspar, ¿sí? Para, en este caso, eliminarlo. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Entonces, si instrumentamos muy poquito, ese biofilm no va a tener suficiente raspado para poder eliminarse. Tiene que instrumentarse lo que se necesita, pero tampoco hacerlo extremadamente grueso. ¿Y ustedes, chicos, creen que esto dependa también del diagnóstico que tengamos con nuestro paciente o no tendrá nada que ver? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Tendrá algo que ver el diagnóstico? Sí, no, ¿por qué? Digan lo que piensan, no importa, digan lo que piensan. Doc, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Estoy con mal internet. Gracias. La pregunta que les hice fue si es que la ampliación de la instrumentación podría depender también del diagnóstico que tengamos. Yo digo que sí, Doc. ¿Por qué crees que sí? Porque hay diferentes pacientes, tal vez incluso tiene que ver la forma de las raíces, por ejemplo. No, no va por ahí. O la cantidad de conductos. Tampoco. Hablando netamente del diagnóstico de ese diente, ¿tendrá algo que ver el diagnóstico? Yo diría que sí, Doc, porque Ya. no va a ser lo mismo hacer una endodoncia en una bio que en una necro. Ya, ¿qué pasa en la bio y qué pasa en la necro? Bueno, una bio no va a tener la misma cantidad de bacterias y el mismo contenido de bacterias patógenas con alta patogenicidad que una necro. Exacto, o que un retratamiento, peor el retratamiento, ¿no es cierto? Porque hablábamos de que una necrosis es el avance de la caries, o sea, los microorganismos se metieron a cámara, túbulos dentinarios, conductos y salieron a través del foramen apical o están por salir porque es progresivo, ¿no? Es poco a poco. En el caso de que nosotros tengamos una bio, está la defensa de nuestro cuerpo, que es la pulpa, haciendo todo lo posible para que pase justamente lo que tú acabas de decir. Entonces, esto del biofilm apical, ¿se hará en una bio? No.
En una bio no existe este biofilm apical. Este biofilm apical existe en necro. Y se podría considerar que en una necro, sin patología periapical, o sea, con periápice sano, podría existir biofilm, pero puede ser que no, ¿sí? Pero cuando estamos segurísimos de que existe un biofilm apical, es cuando la necrosis está acompañada de alguna lesión periapical. Porque ahí es lógico, ahí es obvio que las bacterias lograron atravesar este foramen apical y lograron hacer este biofilm apical. Entonces nunca va a ser lo mismo. Ay, casi me muero. Entonces nunca va a ser lo mismo tratar una necrosis que una bio, ¿sí? Entonces hay que ser en las bios muy conservadores e intentar ampliar justo lo necesario, o sea, hasta la lima 30 y ya, y ser conservadores, pero si es una necro o si es un retratamiento, sí se pueden ampliar un poquito más, dependiendo del diente que estén tratando, sí se pueden ampliar un poquito más justamente para raspar con efectividad ese biofilm apical que se forma ahí. Ya, esto que les estoy contando de las necros sin lesión periapical, muchas veces nosotros terminamos endodoncias en una sola sesión, justamente porque sabemos que no hay todavía tanta complejidad a nivel apical, pero si ya está acompañada de una lesión periapical, ahí sí preferimos tratarlas en más sesiones que ya les voy a explicar más adelante. Pero ahorita solo quiero indicarles esto. Entonces, acuérdense que el irrigante que nosotros utilizamos en endodoncia es el hipoclorito de sodio, que el conducto siempre de los siempre tiene que estar humectado siempre, 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 y que se debe ampliar justo lo necesario. Cuando nosotros hacemos instrumentación, después de cada lima tenemos que irrigar con hipoclorito de sodio, abundante hipoclorito de sodio. Ya, entonces, para darles más o menos una idea de lo que debería ocurrir, es que cuando ustedes hagan la apertura cameral, esa cámara la inunden y la limpien de hipoclorito de sodio. Más aún si es una bio, cuando están sangrando, no ven nada, no ven el piso, no ven la entrada de los conductos radiculares, irrigar bastante con hipoclorito de sodio, ¿sí? Y cuando estén en los conductos también irrigo, siempre irrigo y no me canso de irrigar. Entra la lima 15, saco, irrigo, entra la lima 20, saco, irrigo, siempre irrigo, porque la irrigación es lo que me va a matar las bacterias, no la instrumentación. La instrumentación me va a ayudar para sacar contenido necrótico, para sacar esta Smear Blayer, ¿sí? Contaminado, pero no para la conicidad, pero no me va a matar bacterias. Lo que me va a matar las bacterias es de irrigación, por eso hay que tenerle bastante énfasis en la irrigación, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Utilizar los instrumentos siempre en orden, nunca se pasen un instrumento, ya siempre ocúpenlos en orden. Y yo sé que esto suena un poquito lógico, pero acuérdense que siempre de los siempre nunca se pueden pasar un instrumento. Hay veces que no se puede, perdón un ratito, hay veces que no se puede, por ejemplo, de la 15 pasar a la 20, porque el conducto era muy estrecho, porque el conducto era muy curvo, porque tuvieron algún problema. Hay unas limas intermedias que se llama Golden Medium, que no vienen en 15, 20, 25, sino tienen su nombre así porque son limas entre las limas de la primera serie. Por ejemplo, 17, creo que viene 22, o sea, son limas en el medio que podrían ayudar. Pero si es que no lo logran a primerazo, lo que pueden hacer es seguir ampliando un poquito más con la lima que estaban ampliando antes de pasar a la siguiente lima para que no tengan ningún problema. El problema que yo he visto es que muchos de ustedes llegan con la 15, ya no llegan con la 20, pero no se percatan en la longitud e instrumentan a lo que la 20 les llegó. Entonces, de lo que la endodoncia estaba súper bien, toman la radiografía y del cono para ya obturar y de repente veo que está 1,5 o 2 por encima. Ya, entonces siempre la longitud tiene que respetarse. Y si es que la lima no me baja, soluciono, pero yo no puedo dejar instrumentado más arriba del límite CDC. Ya, entonces, otra cosa, chicos, los instrumentos manuales
sí se ve que se desentorchan, ¿sí? Entonces, se escucha bastante, no me ves. Ya, sí se ve que se desentorchan. Entonces, uno tiene que ser muy visual con estos instrumentos manuales. Entonces, cada vez que ustedes vean que se perdió esta espiral, los instrumentos tienen que ir a la basura. Nada de si me sirve una besita más, es que no traje limas nuevas, es que la Majo no me va a dejar hacer la endodoncia o el profesor de endodos que esté no me va a dejar hacer la endodoncia porque ya no tengo más limas. No, o sea, créanme que es un dolor de cabeza mayor el que se les fracture una lima manual adentro del conducto radicular, que simplemente decir al compañero de al lado, préstame la lima, después te pago, o ver cómo solucionan, pero no se pueden utilizar las limas que están desentorchadas en el conducto. Así, y esta pregunta me hacen, así sea mínimo el desentorche, ya, así sea casi imperceptible. Ahora, las limas que yo les voy a hacer comprar, que son las de la BDW, tienen una tecnología donde se da el desentorche, pero no se da la fractura. Esto permite que ustedes tengan más seguridad al momento de instrumentar. Pero las limas de Dentsply, Maillefer, esas limas sí se desentorchan. Y si ustedes no las botan rápido, chau, chau. Entonces siempre, por más mínimo que sea el desentorche, esta lima tiene que ser desechada. Algo de acá arriba que no les haya dado... No, esto sí, de las fracturas de instrumentos sí les di. Ya. ¿Cuál es la finalidad de la preparación biomecánica? Acuérdense, neutralizar contenido tóxico, endotoxinas, toxoides, eliminar bacterias por los mecanismos químicos, extraer restos necróticos, dentina, infectado, barrillo dentinario y ensanchar y alisar las paredes. Esto es lo que hacen las limas con la irrigación. Los dos, tomando bastante énfasis en la irrigación, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos en absolutamente todos los dientes, todos, algún grado, así sea leve, de curvatura. Siempre la zona más difícil de instrumentar va a ser la zona apical, porque aquí es donde se dan estas curvaturas de 90 grados o súper chiquitas o súper abruptas. Por ejemplo, en los molares inferiores, en la raíz distal, uno ingresa la lima y a veces no baja porque hay una curvatura de 90 grados que se va hacia distal, que no se ve radiográficamente, que uno sabe porque ya no le baja la lima, porque hay algo que no nos deja avanzar y es esta curvatura abrupta. Entonces, muchas veces las curvaturas están hacia sitios donde no podemos ver, hacia vestibular, hacia palatino, hacia lingual, o en este caso de esta curvatura súper fuerte hacia distal. Entonces, por eso es súper importante que antes de ingresar al conducto radicular, nosotros precurvemos las limas de endodoncia y no las metamos completamente rectas, porque la curvatura de la lima va a tender a seguir la curvatura del conducto radicular, ¿sí? Entonces, hay veces que, bueno, nosotros tenemos conductos secundarios y una mayor facilidad para producir deformaciones, si es que nosotros no ¿cómo se llama?, precurvamos las limas. He visto yo algunos colegas poner fotos donde con la lima entran a los conductos secundarios. Yo no les invito a que intenten eso, ¿ya? Porque en buscar ese conducto secundario se podría desviar o se podría perforar. Y uno entraría a ese conducto secundario siempre y cuando el conducto sea súper grande. En ecuatoriano, yo no creo. ¿Sí? Tal vez en un europeo que tiene los dientes súper grandes y conductos súper grandes, y eso que también depende del tipo de europeo. Solo ahí para decir, voy a intentar meter una lima en este conducto secundario que lo veo claramente radiográficamente, pero de ahí hagan de cuenta que nosotros instrumentamos únicamente el conducto principal y nada más que el conducto principal. Entonces, el resto, conductos secundarios, accesorios, delta, etc., se encarga la irrigación. ¿Y cómo hacemos, Majo, para que la irrigación llegue allá? Haciendo una activación del irrigante, que les voy a enseñar cuando les dé irrigación. Entonces, es mejor doblar la parte apical de la lima y de esta forma, esta sigue la curvatura, tiende a seguir la curvatura
Y esto me ayuda también con la sensibilidad táctil porque obviamente yo quiero girar la lima, pero como ya está metida en la curvatura voy a tener resistencia y me va a ayudar. ¿Cómo hago el precurvado de la lima? Un poquito en apical, ¿ya? Pueden hacerlo así. De hecho, esto aquí tiene una X, pero en realidad sí sirve también. ¿Por qué? Porque nosotros a los conductos radiculares tenemos que entrar desde el lado opuesto justamente por las curvaturas que tienen. Entonces, digamos que están haciendo un molar, un primer molar superior y quieren entrar al conducto mesial. Ya tienen que irse desde palatino, desde distal palatino para poder ingresar al conducto mesial. Porque acuérdense que justo aquí, me parece que tengo una foto más abajito, aquí tenemos esta curvatura que no me va a dejar, entonces entro desde el otro lado, si ven, desde el otro lado ingreso, entonces muchas veces precurvar así la lima sí me ayuda también para el ingreso y precurvar la parte apical me sirve justamente porque esta parte es la que va a guiarme hacia la curvatura que tenga esa raíz del diente. Ya, ahora, ¿cómo hago el precurvado de las limas sin contaminar? Yo lo que les recomiendo es que este precurvado lo hagan antes de esterilizar las limas, de tal manera que cuando ustedes abran el blister ya tengan la lima precurvada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que he visto yo que hacen ustedes en consulta? Cogen la lima que ya está completamente estéril y justamente con los guantes ya manipulados, ya con sangre, ya cochinos, ahí le tocan a la lima. Y esa cosa cochina es la que se vuelve a ingresar en el conducto radicular. Entonces, de lo que era un navío, de lo que yo quería evitar contaminación, estoy ingresando bacterias. Entonces, estas limas, una vez que salen del blister y entran al tamboril, no se toca la parte activa. Ya no se toca, simplemente no se toca porque son limas estériles y ustedes estarían contaminando. Hay algunos materiales que son muy útiles para el precurvado, como este de acá. Ya lo ideal sería no precurvarlo con los dedos, pero si es que no tienen estos aparatos, no se les va a obligar a comprar. Pueden hacerlo con sus dedos, pero antes de esterilizar la lima, no durante el tratamiento. Gracias, Micho. Entonces, existen muchas técnicas para la instrumentación manual de los conductos radiculares. Ya existen dos grupos. Ya no es lo mismo hacer el tratamiento de una bio al hacer el tratamiento de una necro. ¿Por qué? Porque ya dijeron antes. Es más, ¿quién dijo eso para anotarle? ¿Quién me ayudó con la respuesta pasada? Yo le dije eso del diagnóstico, Doc. De lo que no es lo mismo hacer en bio y necro, ¿no es cierto? ¿Quién habló? Yo, Brando. Ya. Ya. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo hacer una bio, donde tengo yo las defensas de la pulpa, al hacer una necro, donde yo ya tengo bacterias en conductos radiculares, túbulos dentinarios, no es lo mismo. Entonces, hay dos técnicas de instrumentación. La primera técnica es la coronoapical, bueno, no, la primera técnica es la apicocoronal, que como indica su nombre, yo comienzo a trabajar desde apical sin tener ningún problema, ¿ya? Entonces, hago cateterismo, que ya les voy a indicar cómo, tomo longitud de trabajo, que ya les voy a indicar cómo, y una vez que yo ya tenga mi medida, mi longitud establecida, instrumento de apical hacia arriba, es decir, llego a mi límite CDC, que digamos que es donde está aquí la flechita, ya digamos que este es mi, ay, ¿qué pasó? Ven. Digamos que este es mi límite CDC, yo ya tengo mi longitud, entonces aquí instrumento 15, 20, 25, 30, ¿ya? Luego las limas ProTaper manual para que me den conicidad, perfecto, fabuloso, se acabó. O sea, no, voy desde abajo hacia arriba y no tengo ningún problema y tomo la longitud de trabajo sin ningún problema. Pero en el caso de las necrosis es completamente diferente y se basa en el siguiente razonamiento. ¿Por dónde ingresan las bacterias a la endodoncia? ¿Por dónde ingresan las bacterias? ¿Quién me dice, chicos?
Chicos, ¿por dónde ingresan las bacterias? Digan lo que piensan. Por corona. ¿Qué hay en la corona? La principal causa de que lleguemos a endodoncia es la causa microbiológica. Entonces, esta causa microbiológica principalmente ¿de dónde va a ser? De la caries. ¿Y la caries en dónde está? Está en la corona. ¿Ya? Entonces, la corona es la parte más cochina, más contaminada de ese diente. Entonces, yo no puedo arrastrar ese contenido contaminado y tóxico a la parte de abajo que casi no tenía bacterias y peor aún, hacer que ese contenido salga a través del foramen apical y le agudice a mi paciente. ¿Ya? En el caso de una necro, bueno, les dije como si en una necro no existieran bacterias, pero hagan de cuenta que es una necrosis de cualquier tipo, ¿ya? Ustedes están cogiendo la parte cochina y arrastrándole hacia abajo. Entonces eso es lo que hay que evitar. Por eso las instrumentaciones de la necrosis tienen que ser obligatoriamente instrumentaciones coronoapicales. ¿Qué significa esto? Limpio un poquito arriba, desinfecto, ahora me voy más abajo, limpio, desinfecto, ahora me voy más abajo, limpio, desinfecto. Entonces estoy neutralizando el contenido tóxico de coronal hacia apical. Y no llego hacia apical arrastrando todo ese contenido microbiológico de la caries que me puede hasta agudizar al paciente. Ya las agudizaciones que uno hace como endodoncista, como odontólogo, al momento de hacer la endodoncia en las necrosis es por eso, porque arrastraron contenido a un lugar donde no había tanto contenido. Están mandando estímulo antigénico para que el paciente se le hinche la cara. Ya, entonces acuérdense de eso. Primero, nosotros ampliamos el tercio cervical lo más que se pueda. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que la punta navitip, con el objeto de que la punta navitip llegue lo más abajo que se puede en ese conducto y el químico que estoy usando, el hipoclorito de sodio, me vaya desinfectando y neutralizando este contenido tóxico. ¿Ya? Entonces, una vez que yo logro que la punta ya me llegue lo más abajo que se pueda, ya con el hipoclorito ya se desintoxica bastante. Entonces, ahí sí puedo seguir avanzando. Ya, ahí sí puedo recién tomar la longitud de trabajo y una vez que ya se tome la longitud de trabajo, yo ya puedo instrumentar con normalidad sin ningún problema. ¿Ya? Ahora, nosotros como escuela biológica tenemos un truquito bajo la manga, que es colocar una medicación antes de hacer la instrumentación y esta medicación me neutraliza el contenido tóxico por medio de un gas, entonces eso también ayuda a no tener que hacer una técnica coronoapical pura, ya que sería esta, irme con 1000 limas avanzando poco a poco hacia abajo y luego hacer un retroceso. Esa técnica nosotros no les vamos a enseñar. Ya les vamos a enseñar una técnica que es la técnica TIA, que es mucho más fácil y con menos limas. Entonces, ese truquito de la medicación que ya les voy a contar cuando veamos medicación intraconducto también ayuda. Pero por el momento, ya sabemos que instrumentamos cervical justamente ¿para qué? Para esto. Para eliminar las interferencias cervicales, ya nosotros vamos a instrumentar esta parte de acá para que la aguja nos llegue lo más abajo posible y de ahí ya podamos instrumentar con tranquilidad. Además de eso, con la medicación que pusimos antes, estamos absolutamente del otro lado. Ya, además de instrumentar la parte cervical, también me ayuda para obtener un acceso directo al conducto radicular y si es que ya me llega más o menos a este tercio de la aguja, ya no tendría ningún problema. ¿Ya? Entonces acuérdense que en necro es obligatorio hacer una neutralización progresiva de coronal hacia apical y en bio no importa, puedo simplemente llegar a mi longitud de trabajo e instrumentar sin ningún problema de forma apicocoronal. Entonces lo que estaría aplazando en la técnica coronoapical es la longitud de trabajo, se toma después, se toma cuando ya haya neutralizado el contenido tóxico de arriba. A esto de acá, este desgaste cervical también se le llama desgaste compensatorio cervical, ¿sí?
¿sí? Desgaste compensatorio cervical, y me ayuda para que las limas ingresen de forma recta y no tengan esta doble curvatura que puede hacer que la lima se fracture, porque miren, aquí hay una curva y acá abajo va a haber el estrés de la otra curva. Entonces aquí puede haber fatiga cíclica y se puede fracturar el instrumento. ¿Ya? Estas son las limas de cateterismo, pero les puse de la marca Dentsply. Yo les voy a hacer comprar de la marca BDW. Estas son las limas C+, las de la BDW se llaman C-Pilot, y estas limas de cateterismo me ayudan a explorar el conducto radicular, examinar el trayecto, las constricciones apicales, los obstáculos que yo tenga, y me ayudan mucho con la sensibilidad táctil. Tienen punta activa y tienen calibres pequeños, de tal manera que no hay ningún problema con acceder a conductos calcificados. Estas son las limas C+ o C-Pilot, que se ven de esta forma y me ayudan para realizar el cateterismo. ¿Ya? Otra de las cosas que me ayudan para poder instrumentar es la recapitulación. Ya, si es que yo no puedo pasar de la 20 a la 25, me regreso a la 15 y vuelvo a instrumentar 15, 20. O sea, hago recapitulación con una lima de calibre pequeño, de tal manera que aquí yo me fije que no se haya quedado absolutamente nada y pueda seguir instrumentando. Entonces la recapitulación es algo que yo siempre les recomiendo que utilicen en técnica manual. Ya no me entró la 25, me entró hasta acá y hasta acá instrumento. Para instrumentar hay que tener mucho cuidado y darnos cuenta del área de seguridad y el área de riesgo. En los molares inferiores, la pared que va hacia la furca es una pared súper delgada. Entonces no podemos instrumentar mucho hacia la parte interna de ese diente. A mí me pasó una perforación en banda porque yo estaba haciendo mi caso clínico y dije, aquí voy a meter un ultrasonido, y metí ultrasonido con punta activa y me fui llevando toda esta pared. En banda se llama porque uno no perfora un poquito, sino perfora así, todito esto. ¿Ya? Entonces sí hay que tenerle mucho cuidado a no sobre instrumentar, a no hacerle muy grueso, porque esta pared queda tan delgadita que se puede hacer este tipo de perforación. Entonces siempre hacia dónde se trabaja, hacia las paredes de afuera, que son el área de seguridad, no hacia la furca, sino la presión se hace hacia la parte de afuera. Ahora, ¿qué es el tope apical? Cuando nosotros ya acabamos nuestra instrumentación con la lima 30, con la lima 35, ahora vamos a hacer el tope apical, que es utilizar la última lima de mi instrumentación, ejemplo la 30, y hacer un tope, como indica el nombre, aquí a este nivel del límite CDC, para que cuando coloquen sus conos de gutapercha y quieran obturar, el cono no se pase y toda la obturación se quede justo aquí, encajada aquí al límite CDC y ya. ¿Cómo se hace este tope apical? Se mete la lima hasta la longitud de trabajo y se hacen movimientos izquierda, derecha en el mismo sitio, estáticos, de tal manera que aquí se va aglomerando un poquito de viruta dentinal que va taponando esta parte de acá, y con eso yo ya tengo mi tope apical. Entonces, nosotros complementamos con las limas, como yo les había dicho, ProTaper manual, que tenemos la SX, tenemos la F1 y la F2. De este kit no ocupamos más limas, pero si ustedes quieren comprar el kit, bienvenido sea. Solo asegúrense que sea un kit original, porque hasta en Prodontomed venden el original y también venden el chino. La diferencia de precio es abismal. Un kit de estos cuesta más o menos unos $80, los otros les venden en 15, en 20. Entonces acuérdense que lo que importa es que no se les fracturen adentro del conducto. Y otra cosa con el kit chino, porque yo quise probar también, uno sigue girando con el mango y se aísla el mango, entonces ya no gira la lima, queda el caucho flojo. Entonces toca volver a comprar los $25, ya se hacen 50. ¿Sí? Y por muy pocos usos, a diferencia de unas ProTaper manuales de originales que yo desde mi pregrado tengo, nunca se me han fracturado, solo que ya no cortan. Entonces por eso ya no las uso. Pero tomen en cuenta eso. Ahora, estas ProTaper manuales, ¿qué cinemática, qué movimiento utilizan? Estas son rotatorias manuales puras. Esto significa que con estas limas nosotros ingresamos rotando en sentido horario, es decir, hacia la derecha,
y sacamos rotando en sentido horario hacia la derecha. ¿Por qué no desentorcho adentro del conducto radicular para sacar la lima? Porque estaría dejando todas las virutas de dentina y contaminación en la parte de adentro del conducto. Yo quiero que las estrías corten y al sacar la lima que salga toda esa porquería, entonces no saquen en sentido contrario a la lima. Es uno de los principales errores que se hacen cuando se utilizan estas limas. Entonces entra hacia la derecha rotando en sentido de avance, ¿ya? Y sacan hacia la derecha para retirar la lima del conducto radicular. Entonces ya sabemos que vamos a tener un SX de punta 17, que la parte activa, o sea, desde acá mide 17 milímetros, es una lima, 16 milímetros, mejor dicho, es una 15, ni siquiera. A ver cuánto mide. La parte activa mide, no solo la parte activa, desde aquí a acá mide 16 milímetros. Entonces es una lima súper, súper chiquita, ya únicamente para el tercio cervical. F1 tenía punta 20, F2 tenía punta 25. Ya, entonces iba de conicidades, si no estoy mal, 0,7, 0,8. Entonces son conicidades importantes, ya que me ayudan a dejar bien bonito el conducto radicular, bien cónico. Ahora, estas limas tenían la S, ¿por qué? Por shaping, ¿se acuerdan? Entonces estas limas me sirven para arriba, pero estas limas dicen finishing. Entonces estas limas de acá ya me tienen que ingresar a longitud de trabajo para yo poder accionarlas. ¿Ya? Entonces si estas limas no me llegan a longitud de trabajo, no las forzo. Retiro la lima, recapitulo con lima manual y veo qué es lo que está pasando, porque si yo me quedo aquí, a pesar de ser limas NITI, estas no son como plástico, como las manuales. Estas sí tienen resistencia, entonces estas sí me pueden desviar y perforar si no se utilizan hasta longitud de trabajo. Y en estas limas van a escuchar un crack, crack, crack de lo que va cortando la dentina. Van a tener que hacer un poquito de fuerza, pero llegan a longitud de trabajo y de una sacan la lima. Pero tienen que llegar a longitud de trabajo. Pueden hacerlo de forma progresiva, no siempre llegan a la primera, pero nunca forzando y diciendo, ay, no, es que aquí me tiene que bajar. No, si ya no me bajó, retiro la lima, irrigo, recapitulo, veo qué pasa o vuelvo a bajar porque tal vez necesite ir ampliando poco a poco desde arriba. Ya estas limas de acá, entonces vendrían a ser una técnica corona apical, porque primero yo estoy trabajando en coronal y tercio medio, ya ampliando, haciendo esta conicidad de tal manera que la aguja de irrigación ya me llega muchísimo más abajo y con estas estaría haciendo la preparación final y la preparación cónica, que al ser más cónica obviamente la aguja entra más abajo todavía. Entonces esta es una técnica coronoapical. ¿Cuáles son los conceptos básicos de la hibridización de técnicas? Porque estamos mezclando manual con rotatoria manual. Entonces, para conductos diferentes, enfoques diferentes. Para todos los pasos en la preparación no existe un sistema ideal para todos los casos. Cada conducto requiere un enfoque diferente y en el concepto híbrido de instrumentación, cada sistema brinda sus propiedades diferentes, ya utilizándose donde mejor trabajan. ¿Ya? Entonces, cada lima va a tener aquí una función, una razón de ser en cada parte del conducto radicular. Estas me dan conicidad. Ya, estas no se utilizan con movimiento de fuerza balanceada, estas simplemente me dan conicidad. Entonces, con estas ya no necesito hacer estos retrocesos que hacíamos nosotros hace muchísimos años, ya con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más las de arriba, unas 12, 13 limas, sino que ahora ya con estas limas de acá no necesito y ocupo muy pocas limas y tengo exactamente el mismo resultado. ¿Cuáles son los objetivos de la técnica coronoapical? Bajar la carga bacteriana coronal, aliviar las curvaturas, reducir el área de contacto del instrumento, porque al hacerlo más cónico arriba ya se va quedando trabada como que solo la puntita, por así decirlo. Reduce el torque y aumenta el corte y seguridad. ¿El torque qué era el torque, chicos? La conicidad. No, eso es taper.
Taper es conicidad. El torque, creo que no les dije en realidad, el torque es la fuerza que se necesita para que la lima complete una vuelta entera. ¿Ya? Entonces, al aliviarle a la lima, al no hacer que la lima esté en contacto con todas las paredes, sino que arriba esté aliviada, no haya contacto, la fuerza que se necesita para dar la vuelta es menor. Entonces, el torque se disminuye y aún así la seguridad en el corte aumenta. ¿Qué más? Crea menor contacto en la punta del instrumento y disminuye la fatiga del instrumento. Entonces el instrumento no se nos va a fracturar. Acuérdense que cada vez que nosotros ingresamos con una lima al conducto radicular dejamos una huella matemática. Entonces nosotros estaríamos haciendo que se alivie la lima de tal manera que esta lima no se fracture. Y eso es lo que vamos a hacer con la técnica TIA, que no les voy a explicar todavía. Miren, aquí está SX punta 19, perdón, me confundí con el S1. SX punta 19 y mide más o menos unos 17 o 16 milímetros, no me acuerdo bien. F1 20 conicidad 0,7, F2 25 conicidad 0,8, sección transversal triangular convexo y punta semiactiva material NIPI. Ya, entonces son unas limas muy, muy seguras. Ahora, chicos, ustedes ya dominan, al menos en la teoría, cuáles son las fuerzas balanceadas, ¿no es cierto? Que era izquierda, derecha, saca, o derecha, o ¿cómo era? Derecha, izquierda, derecha, saca, en fin, o sea, ingresan al conducto, desentorchan, entre comillas, porque no se dice desentorchar, pero se van al otro lado un poquito y luego jalan el instrumento. Ya saben cuál es la cinemática de cateterismo, que es avanzar izquierda, derecha, pero en avance, estoy avanzando hacia picar. Ya saben cuál es la cinemática de estas limas ProTaper rotatorias manuales, que es 100% rotatorio, sentido horario, entro rotando y saco rotando. Y ya sabemos que la cinemática de las limas Hedstrom, que se utilizan para retratamiento o para eliminar estas... para hacer técnicas coronoapicales, porque acuérdense que la Hedstrom era la que más fácil y más rápido eliminaba dentina, entonces se pueden utilizar para tercio cervical, para eliminar gutapercha, pero acuérdense que podían utilizarse solo en conductos rectos o en la parte recta del conducto y era únicamente con el fin de retirar grandes cantidades de dentina. El movimiento de una lima Hedstrom, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? La lima Hedstrom tiene movimiento de limado. Entra en el conducto, se pega a la pared y sale, como una lima de uñas. ¿Se acuerdan que yo les decía? Entra, sale, no se gira, no es fuerzas balanceadas. Si ustedes llegan a girar, ese triangulito se puede fracturar. Entonces yo les contaba que a mí las limas que más se me han fracturado son las limas Hedstrom, por virarles, porque al querer sacar gutapercha, es inevitable querer enganchar girando para poder sacar y se me han fracturado. Entonces, netamente movimiento de limado. Entra, sale, entra, me pego a la pared que yo quiero jalar la dentina y saco en el mismo sentido. ¿Ya? Se llama movimiento de limado. Entonces, esa es la cinemática que utilizamos. La cinemática de tope apical, ¿cuál era? Izquierda, derecha, en el mismo lugar. Entonces, cada instrumento tiene su cinemática, cada instrumento tiene su razón de ser, cada instrumento es ocupado en diferentes partes del conducto radicular, ¿sí? Entonces, la técnica TIA todavía no les voy a contar cuál es. Ya les cuento despuesito cuál es la técnica TIA, ya que es la técnica que ustedes van a ocupar para hacer la instrumentación. Entonces, ahora, una vez que nosotros ya acabamos de endodoncia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obturar. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para material de obturación? Vamos a necesitar estos conos, que se llaman conos de gutapercha, y vamos a necesitar una regla calibradora, porque a diferencia de las limas, que ya vienen hechas de máquina, estandarizado el calibre, ¿se acuerdan que veían de 0, de 3, de 16, para ver que esté 100% bien el grosor? Aquí en los conos de gutapercha estos son hechos a mano, entonces es muy difícil que lleguen a la punta que dicen ser.
a pesar que ustedes me van a decir, Majo, aquí hay amarilla 20, roja 25, azul 30, 40 negra, se sobreentiende que la punta es de este grosor, sin embargo, muchas veces no es así. Entonces, ¿qué es la regla calibrador? Es una regla así, azul, que tiene estos huequitos, de tal manera que si yo cojo el cono 30 y meto en la punta 30, tiene que quedarme perfecto, no tiene que salirse hacia el otro lado de la regla. Entonces, con esta regla calibradora, yo, como indica su nombre, calibro el cono al ancho que dice ser. Entonces, hay veces que hacen instrumentación manual y me dicen, Majo, terminé en la 30 y el cono 30 no me quedó flojísimo. Ya, o sea, se va a través del foramen, se me va de la longitud y es por esto, ya. O Majo, ocupé el cono 30 y me quedó más arriba, no me quedó a la longitud, es por esto, ya. Siempre hay que calibrar los conos. Y en el peor de los casos, que no sea perfecto, cojo el cono 25 y calibro a 30, no habría ningún problema. O me quedé sin conos 30, calibro a 35 y le convertí el cono 30 en un cono 35, no hay ningún problema. Pero siempre se necesita la regla calibradora de endodoncia. Ya también vamos a necesitar estos condensadores de gutapercha, que como ustedes ven parece una lima, pero tiene una parte activa completamente lisa. Entonces estas de acá también tendrían que ocupar la flexo, ya, para que pueda coger las curvaturas y con esto nos ayude a hacer espacio entre los conos de gutapercha. También necesitamos, una vez que ya terminemos de colocar los conos de gutapercha, tenemos que cortar lo que queda en la cámara. Entonces, para eso necesitamos, este también se le llama condensador de conos de gutapercha, pero yo les recomiendo que compren como el cortaconos. Viene en amarillo, en rojo, son de la Dentsply, y esta parte que tiene triángulo es la que se quema en la lámpara de alcohol, se calienta el instrumento, como la gutapercha es un caucho, se pone justo en la base donde inicia el conducto y ahí se corta el cono. Y de ahí hago una condensación vertical metiéndome 1 milímetro por abajo del cuello del conducto radicular. Es decir, me quedo un poquitín, así un poquititito más abajo de la base de la cámara pulpar. Y con eso yo ya cierro los conductos radiculares. Estos de aquí no son los cortaconos, pero ustedes me van a decir, Majo, se parecen muchísimo y vienen hasta de los mismos colores. Sí, pero esto es para otra técnica. Se llaman Machu Plugger. Es para otra técnica donde se colocan pedacitos de gutapercha y se van colocando de abajo hacia arriba, o para técnicas donde se va a derretir la gutapercha. Entonces esto de aquí, no, esta técnica no van a ver ustedes. Estos son los condensadores Max Padden. Un kit de estos más o menos cuesta igual unos $80, si no estoy mal, y estos son para derretir la gutapercha dentro del conducto radicular de forma mecánica. Se utilizan en micromotor, derrite la gutapercha y son muy buenos. Si es que ustedes gustan, yo sí les puedo enseñar a utilizar, igual los profes de Endo 2, pero no es obligatorio, porque esta técnica no sé si es que sus profes de Endo 2 les enseñen. Los conos de gutapercha estandarizados, estandarizado me refiero a que vienen por colores 15, 20, 25, 30, 35, 40, vienen así. Los conos de papel también vienen así. Pero nosotros, al hacer conicidad, al utilizar SX, F1, F2, podemos comprar o nos van a dar en la clínica estos conos que ya tienen conicidad. Entonces, aquí miren, aquí está este cono rojo de punta roja, es un cono ProTaper F1, F2, mejor dicho. El amarillo, F1, y este azul, F3. Entonces ya me viene con la forma exacta de cómo yo terminé mi conducto. Entonces ustedes iban a poder hacer una técnica que se llama técnica de cono único, porque utilizan ProTaper manual y en vez de meter muchos conos para el relleno, meten uno solo. Entonces esta técnica nosotros les hacemos ocupar en molares, y cuando son incisivos, premolares, ahí sí les hacemos ocupar de un solo conducto, ahí sí les hacemos ocupar condensación lateral. Pero cuando es para ocupar en varios conductos, pueden utilizar estos conos sin ningún problema. Y se les da en la clínica, no tienen que comprar. Son conos que, como ustedes pueden ver, viene con la conicidad exacta de la lima, a diferencia de los otros que vienen con conicidad 0,2, que son estos de aquí. ¿Ya? Quiero salir, ¿qué pasó?
Ya, ahora vamos a ver cateterismo y longitud de trabajo. No, estaba como longitud de trabajo. Aquí está longitud de trabajo. Creo que era esto. Ya. Entonces, en la longitud de trabajo, ustedes van a tener que comprar en Endo 2 un aparato que se llama localizador apical. Antes de existir el localizador apical, lo que hacían los odontólogos era coger una lima y pasarse a propósito por el foramen apical y sentir la constricción apical, que es justo cuando se une el conducto dentinario con el cementario. ¿Se acuerdan que yo les decía que había esa constricción? Entonces, sentían la constricción porque se siente como una tapita. Yo sí la he sentido. Se siente como una tapita y ahí sí, se regresaban un poquito y ahí instrumentaban. Otra forma era coger la lima, coger la radiografía y ponerle a la lima como, a ver, más o menos aquí empieza la cúspide y hasta acá llega el conducto, mido, entonces retrocedo unos 3 milímetros, meto en el conducto, tomo radiografía y veo cuánto me falta para bajar, para retroceder, o sea, cuánto me falta, ¿ya? Que era la forma en la que yo tomaba longitud de trabajo en mi pregrado. Me compré en mi pregrado un localizador apical y la verdad es que no me sirvió, porque yo me compré el Woodpecker 1, que fue el primer Woodpecker que salió, y la verdad no salió tan bueno que digamos. Entonces, desgraciadamente me tocaba hacer así, como les cuento, en la radiografía. Entonces ya se imaginarán que muchas veces mis pobres pacientes de pregrado terminaban con limas pasadísimas o tenía que tomar 5 radiografías solo para tomar la longitud. En cambio, ustedes con el localizador apical ya no tienen que sufrir por eso. El localizador apical les va a dar la medida exacta del límite CDC donde ustedes van a tener que trabajar y perfecto, y aquí no ha pasado nada. Esto no significa que esto reemplace la radiografía. A pesar de utilizar el localizador apical, se toma la radiografía, se comprueba que todo está perfecto y ahí recién se comienza a instrumentar. Ya, cuando nosotros hacemos técnicas o endodoncias de una pulpa vital, a estas, o sea, de pulpitis irreversible, a estas endodoncias se las conoce como biopulpectomía. El tratamiento es la biopulpectomía, que como indica su nombre, el objetivo está en retirar la pulpa del conducto o del sistema de conductos radiculares. Punto. ¿Ya? Entonces aquí sí se puede hacer una técnica apicocoronal como les estaba contando. Entonces, ¿cuáles serían los pasos aquí? Los pasos serían hacer la apertura cameral, eliminar el sangrado de la cámara pulpar, ver los conductos radiculares, palparlos con el explorador de G16, hacer el cateterismo, ya eliminando un poquito esta pulpa que me está sangrando muchísimo, irrigar bastante con hipoclorito, ingresando la punta hasta donde me entre. Hay veces que no entra y se queda solo en la cámara. Entonces uno hace un leve cateterismo para ver si es que está permeable la cosa y después uno hace la toma de la longitud de trabajo. Como en el cateterismo no se sabe todavía la longitud, no es que vamos a hacer cateterismo de 21 milímetros, ¿no? Se hace un cateterismo leve, solo para ver si el conducto está permeable, hasta tercio medio se saca y ahí uno intenta tomar la longitud de trabajo. Ya, con la misma lima puede ser del cateterismo, ¿sí? Si es que es un conducto muy estrecho. La ventaja es que su localizador apical sí puede leer cuando hay sangre. Entonces no hay ningún problema. Aún así, una vez retirada la pulpa, una vez que ya veamos que no sangra,
se vuelve a tomar la longitud, porque sí pueden haber falsos positivos, sí puede dejarles más arribita de donde debería. Ya les voy a explicar por qué. Entonces sí se vuelve a tomar longitud de trabajo y siempre con la radiografía confirmamos que esté a 0,5 o 1 milímetro del vértice radiográfico del diente, del ápice radiográfico, porque en la literatura nos indican que más o menos ahí debería estar el límite CDC. Estamos de acuerdo. Entonces eso es lo que vemos en la radiografía. Entonces, no es que yo haga un cateterismo que bestia hasta el ojo, no, porque todavía no tengo longitud de trabajo. Hago un cateterismo y digo, no, esto sí está súper permeable. Intento, como les había contado, eliminar esta cantidad absurda de sangre y después puede ser hasta con la misma lima, tomo la primera longitud de trabajo y una vez que ya esté por lo menos hasta la 15, vuelvo a tomar longitud de trabajo, ¿ya? O sea, una vez que ya se eliminó toda esa sangre. Esa sería una de las recomendaciones que yo les daría, ¿ya? Cuando ya está la longitud de trabajo, se comienza a instrumentar ampliando las limas, 15, 20, 25, 30, SX de F1, F2 para darle conicidad, se hace el tope apical, se pone el cono F2 y se obtura. O se hace la otra técnica de colocar varios conos y se obtura. Y ya está lista la endodoncia. Endodoncia en una sola cita, sin complicaciones, muy rápida, porque en esta secuencia de limas, ¿qué se demorarán? Uno se demora más irrigando que instrumentando, ¿ya? Ahora, en el caso de una necro, viene la necro, hacen la apertura cameral, aquí no va a sangrar. Aquí sí van a ver claramente el piso de la cámara pulpar, la entrada de los conductos. Igual, hacen un cateterismo parcial. Y aquí mi recomendación sería que cojan la SX e ingresen lo más que puedan con la SX en la entrada del conducto. Y una vez que ustedes hagan eso, irrigan bastante, ¿sí? Y ya la aguja les va a llegar más abajo. Igual, cateterismo parcial, porque yo no quiero empujar toda esa cochinada, cateterismo parcial, veo que está permeable y ahí meto la SX, irrigo y ahí me voy un poquito más abajo, ¿sí? Igual en mi cateterismo me voy un poquito más abajo para que luego coja el SX y me llegue un poquito más abajo. Esa es una instrumentación coronoapical. Ya vamos a hablar más de técnica, tía, estoy hablando en términos muy generales, pero ya van viendo que se va ampliando de corona hacia apical, ¿sí? Luego se toman la longitud de trabajo y se hace lo mismo que antes. De la 15 que llegó a longitud de trabajo, 20, 25, 30 a longitud de trabajo, ¿ya? Y de ahí F1, F2. ¿Ya? O pueden ocupar la misma, ¿cuál sería? ¿Cómo se llama? X-Gates o la Gates número 2 para hacer esta ampliación cervical, o la Headstrong o una lima K de calibre amplio para instrumentar un poquito la parte cervical y luego ya el resto. Acuérdense que nosotros en esta técnica vamos a ocupar una medicación, entonces ya estaría neutralizado el contenido tóxico, entonces no sería tan importante hacer una técnica coronoapical súper estricta, ¿no? O sea, con tal de que la aguja me llegue un poquito más abajo, con eso ya estamos del otro lado. Entonces, no les voy a decir secuencia de limas todavía ni nada, estoy explicando cómo sería una endodoncia a términos generales. ¿No es cierto? En la necro se aplaza un poquito la longitud de trabajo porque yo haría cateterismo inicial, un poquito de ampliación con la SX, bastante hipoclorito, vuelvo a hacer cateterismo un poquito más abajo, veo si es que el SX me llega un poquito más abajo, irrigar bastante, ahí tomar longitud de trabajo y una vez que tengan la longitud de trabajo, seguir con la secuencia de limas y aquí no ha pasado nada. Conificar y aquí no ha pasado nada, todo perfecto. Ya más o menos para que se den cuenta en dónde sería la longitud de trabajo. Envíos desde el principio y en necros se aplaza un poquito más hasta que se haya instrumentado un poquito más la parte cervical, ¿ya? Eso en cuanto a la longitud de trabajo, al momento en el que hago la longitud de trabajo. De ahí igual, se hace tope apical, se prueba el cono, se hace la obturación, se acabó la endodoncia. Necrosis sin
patologías periapicales podrían terminar en una sola cita. Mi recomendación es que no lo hagan. Mi recomendación es que en pregrado, yo sé que tienen contado el tiempo, las citas y todo, pero mi recomendación es que no lo hagan porque recién estamos aprendiendo y es muy fácil botar este contenido tóxico hacia apical. Les voy a mostrar mi tesis de posgrado, un videíto. Bueno, esto sí me sirve. Verán, mi tesis de posgrado fue extrusión de detritus apicales probando diferentes limas de retratamiento, ¿ya? Quiero que vean este video que les voy a mostrar ahorita. Este es la raíz de un diente, este es del ápice y este es del foramen apical. ¿Ya? Entonces, con absolutamente todas las técnicas de instrumentación, con absolutamente todos los instrumentos que utilicemos adentro, es inevitable que al instrumentar no pase eso que les acabo de mostrar en el video, que estos detritus se extruyan a través del foramen apical. Ahora, yo estoy haciendo este video sin la contención del hueso. Cierto es que el hueso frena un poquito, pero ustedes saben que por más pequeño que sea el estímulo antigénico, porque los microorganismos son microscópicos, el cuerpo ya se defiende haciendo una reacción inmunológica y ¿qué es lo que va a pasar? Al paciente se le va a hinchar la cara. Entonces no es lo mismo botar detritus descontaminados a botar detritus repletos de endotoxinas y de bacterias, ¿ya? Peor aún si es que yo tengo una lesión periapical crónica, un quiste, un granuloma, y yo boto esto, mi cuerpo se va a volver loco y el paciente se le va a hinchar la cara. Entonces, esta es la razón por las cuales nosotros en necrosis tenemos muchísimo más importancia en la neutralización coronoapical. Esto de aquí que acaban de ver pasa absolutamente todo el tiempo, en todos los conductos, siempre que ustedes instrumenten, piensen en esto. ¿Ya? Entonces, yo lo que quería demostrar en mi tesis era con qué técnica, con la A o con la B, hay mayor extrusión de detritus, porque decían que una lima en específico es excelente, pero en cambio extruye más. Yo demostré que no es así, que esta en específico no extruye más. Sin embargo, por irme en contra de lo que decían muchos estudios clínicos que decían lo contrario con estas limas, se me hizo súper difícil publicar, pero era lo que yo vi, era lo que yo experimenté. Pero bueno, fue una tesis súper bonita. Imagínense, chicos, que esto de acá que yo les cuento les pase con un paciente que llega sin dolor, porque las necrosis no duelen, y con una periodontitis apical asintomática que, como indica su nombre, no duele, y vaya donde ustedes para que le ayuden, para que le solucionen el problema y hagan que al paciente en la noche se le hinche la cara. Entonces el paciente va a decir, yo me fui sin dolor, yo me fui sin problema, y ahorita que me tocó, estoy con la cara hinchada. Entonces justamente, y además del tratamiento de cara hinchada, ya se podrán imaginar que es mucho más largo, entonces nos complicamos nosotros y ni se diga cómo quedamos con el paciente. Entonces sí hay que tenerle muchísimo cuidado. ¿Ya? Ahora, hablándoles exactamente de longitud de trabajo y de localizadores apicales, de cómo funciona un localizador apical. Qué burrita me salí de la clase. Longitud
de trabajo. Creo que era esta, no estoy segura. Está en PDF. Ya. Entonces, acuérdense que nosotros en endodoncia todo lo que hacemos es en el conducto radicular principal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el conducto radicular? Es el principal componente de la cavidad pulpar y se divide histológicamente en conducto dentinario y conducto cementario. ¿Qué es el coto pulpar o muñón pulpar? Es la invaginación del ligamento periodontal que acompaña o está pegado al conducto cementario. ¿Y para qué me sirve este coto pulpar? Porque este coto pulpar, al ser ligamento, está ricamente vascularizado, inervado, linfáticos, células madre, repleto de células madre, de tal manera que si yo respeto la parte periodontal, yo voy a tener una reparación y una regeneración espectacular después de mi endodoncia, y aquí se va a hacer un tapón con la gutapercha de tal manera que nunca tenga problemas mi paciente. Sin embargo, en una necrosis también voy a tener coto, pero en una necrosis con lesión periapical, aquí el coto ya va a estar destruido porque aquí existe una reabsorción apical. Ya, si es que aquí tuviera un quiste, un granuloma, aquí va a haber una reabsorción apical porque es imposible que los clastos no se vayan comiendo parte del tejido. Entonces aquí ya no tengo muñón, aquí ya está destruido. Esto no quiere decir que yo no respete y me quede en los límites del conducto dentinario al momento de hacer mi instrumentación y mi obturación. Ya, esto sí debería respetarse mucho. Entonces, el foramen apical es el orificio de comunicación del paquete vasculonervioso. Acuérdense que mide de 0.5 a 1 milímetro y como el conducto cementario, justo en esa parte apical hay cemento celular que sigue posicionándose. En pacientes viejitos vamos a tener un conducto cementario más largo, de tal manera que este conducto cementario pueda medir no solo 1, sino llegar hasta 2. Hasta 3 en realidad no he visto. Hasta 2 milímetros, ¿ya? Que se hizo más grande ese conducto cementario. Y la constricción apical era justo esta constricción, como indica su nombre, justo en la unión del conducto dentinario que está de rojo con el conducto cementario que está rodeado de ligamento aquí en esta parte de acá. Entonces, el ápice endodóntico fisiológico es la parte más estrecha del conducto radicular. No siempre coincide con el límite CDC, ya hay veces que el ligamento se va un poquito más allá. Su diámetro, bueno, dice que es de estos micrómetros en adultos en cuanto a ancho, ¿no? Y la distancia entre el foramen apical y la constricción apical es de 0.5 a 0.63. Ya, del foramen donde están estas flechitas a la constricción dicen que es de 0.0 a 0.6. El límite CDC es el sitio de unión del conducto dentinario con el conducto cementario y ahí es donde voy a hacer mi preparación. El ápice anatómico es la punta de la raíz del radiográfico, es el que se ve en la radiografía. Y bueno, ahora sí, ¿cómo tomo mi longitud de trabajo? ¿Qué es la longitud de trabajo? Esta es la distancia que existe desde un punto de referencia que ustedes hayan elegido en coronal hasta un punto en el límite final de la preparación donde se va a hacer la endodoncia, en el límite CDC, donde ahí también se va a obturar, ¿ya? Entonces, yo cojo mi lima, ustedes saben que la lima tiene un caucho, ya van a escoger ustedes visualmente el punto de referencia coronal que ustedes quieran, que ustedes se les haga más fácil, y con eso van a ingresar la lima hasta el límite CDC y esa va a ser su longitud de trabajo. Ya les indico cómo tomar. Entonces, bueno, la preparación, obturación del conducto radicular debe limitarse al conducto dentinario para no causar daño tisular y favorecer la regeneración después del tratamiento. El instrumento apical inicial es la primera lima que se traba en las paredes del conducto radicular, en todas las paredes, y que llega a longitud real de trabajo, que por lo general, como ya les había dicho, es la lima 15.
La lima memoria es el instrumento con el cual preparamos nuestra instrumentación, 2 o 3 limas sobre el instrumento apical inicial, ya como puede, por ejemplo, la 30, mínimo la 30. La lima de permeabilización o pasaje es una lima que ocupamos en necrosis con lesiones periapicales, ya que nos dice la literatura en endodoncia que nosotros tenemos que tener una comunicación entre lo que está pasando adentro del conducto con esta lesión periapical. Entonces esto tiene que estar permeable, por eso se llama permeabilización o pasaje, y para determinar esto, para determinar que exista esta comunicación, utilizamos al final de nuestra instrumentación de mi necro con proceso abajo, pasamos a propósito una lima de calibre pequeño, puede ser una lima 10, 1 milímetro pasándonos de la longitud de trabajo para ver que exista esta permeabilidad. Si no existe, ¿qué es lo que se hace, Majo? Apicectomía. Porque es importantísimo que lo que yo limpie arriba le indique al cuerpo que ya tiene que curar, que ya se le retiró el estímulo antigénico. Entonces, si no hay esta comunicación, ¿cómo le aviso yo al cuerpo que ya retiré el estímulo antigénico? Entonces, esta es la lima de permeabilización o pasaje. Es un instrumento que se lleva 1 milímetro más allá de la longitud de trabajo. Ya este sí pasa por el conducto cementario, no lo instrumenta, no lo raspa, ya, pero sí ve la comunicación. ¿En dónde? Repito, necrosis con procesos periapicales. En necrosis que no tenga proceso periapical no se hace, envío no se hace, solo es en necrosis con procesos periapicales. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener una adecuada determinación de la longitud de trabajo? Que primero yo respeto el coto y por ende la regeneración y la reparación se va a dar de forma exitosa, sin ningún problema, el paciente no va a tener dolor postoperatorio y va a ser perfecto. Segundo, yo me quedo feliz con que la endodoncia se hizo hasta donde se tenía que hacer y la obturación se ve perfecta radiográficamente. ¿Qué pasa cuando yo no tomo bien la longitud de trabajo? Puedo instrumentar muy poco, es decir, quedarme corto, o puedo sobreinstrumentar deformando el foramen, llevándome el coto pulpar, puedo hacer una perforación apical. Si no está bien establecida la longitud de trabajo y yo no puedo hacer bien un tope apical, los conos de gutapercha se me van a salir. O puedo obturar muy corto o puedo hacer escalones. Ya digamos que aquí está una curvita, ¿verdad? ¿Qué pasa si es que yo me quedo corta hasta la parte de acá, ya, y no tomé la curva? Entonces es muy fácil que aquí se haga un escalón, se haga una grada por no tomar bien la longitud de trabajo. Una grada es un zip, ya, y el dolor postoperatorio. Y aparte de eso, súmenle que se puede producir una agudización, porque este video que yo les hice, que yo les mostré, es hasta el límite CDC. Imagínense si es pasándome el límite CDC, ¿cuánto se extruiría? Técnica ideal de longitud de trabajo es precisa, sencilla, rápida, reproducible, escasa radiación y costo razonable. ¿Qué técnica es la que me da esto? La técnica de localizador apical. ¿Cuál localizador apical quieren comprarse ustedes? Un localizador apical que esté dentro de un rango de precio racional, pero que al mismo tiempo funcione, no como el que me compré yo, que me costó $400 en ese entonces, en mi pregrado, y no me funcionó para nada. Ahora su localizador apical creo que cuesta 300 y es un Woodpecker 5 que sí funciona. Entonces tienen varias gamas de precio. Si ustedes ya están pensando en un futuro hacerse endodoncistas, pueden comprar un localizador apical de una gama un poquito más alta. Ejemplo, un Pixie de $600. No les recomendaría pagar más allá de eso en el pregrado. Yo les recomendaría que ya cuando hagan su posgrado se compren un Morita que está oscilando más o menos en unos 1200, un BDW, sí, unos 1000, igual unos 1200 más o menos, pero en el pregrado yo sí les recomiendo que se quede en el rango hasta los 600, porque el tiempo
también afecta a los localizadores apicales. Entonces, mi localizador apical, que es el Morita Mini, que a mí me costó $1,400, me decían que me iba a durar un promedio de 5 años. Yo ya superé ese promedio porque yo le cuido mi localizador como no tienen idea. Le cambio las pilas cuando le tengo siempre desinfectadito, no se me ha caído, o sea, le tengo, con forro de plástico. Aparte de eso, yo le guardo en una caja que tiene un aislante como de espuma flex, pero no es espuma flex, pero bueno, ya uno de estos estuches que si se cae no pasa nada, es un localizador súper chiquito, entonces si ustedes se cuidan sí va a durar más. Pero puede ser que el tiempo sí le afecte al localizador, entonces yo sí les recomiendo que se queden en el rango de los 600 si es que están pensando en hacer un posgrado en un futuro, un buen localizador, o si no, el localizador, el Pixie, que sí ha dado buenos resultados y que está dentro del rango de precio de lo pagable, ¿no? O sea, y menos, o sea, pueden conseguirse chinos, pueden conseguirse lo que quiera, pero nos ha pasado que no les sirve para nada y que cogen el localizador del amigo. Entonces, no es justo que el amigo haya pagado los $300 o lo que sea por el localizador y que todo el mundo le esté pidiendo porque es el único localizador de la clínica que sirve, ¿ya? O que el profesor tenga que llevar su localizador porque el del alumno no sirvió, ¿ya? Entonces, acuérdense que ustedes van a hacer endodoncia como odontólogos generales. Creo que es la única especialidad, bueno, con ciertas cosas de estética y rehabilitación que puede hacer un odontólogo general. Yo en UDICI recibo, todos los odontólogos generales hacen endodoncia en sus consultas, toditos. Entonces, o por lo menos al ser dueños de consultorio, diagnostican y hacen aperturas camerales y a veces hasta atienden emergencias, a veces hasta instrumentan hasta la lima 25 para que el paciente se vaya sin dolor hasta que pueda verle el freelance. Entonces, endodoncia es algo que ustedes iban a tener que hacer y si tienen las herramientas, les va a ir, pero espectacular. Ya, entonces, ¿cómo es la técnica de la conductometría? Entonces, bueno, aquí hay una fórmula que la verdad es que yo no les voy a dar, la técnica de Ingle. ¿Qué es lo que dice la técnica de Ingle? Dice que ustedes tomen la radiografía periapical preoperatoria, que cojan una lima y midan desde la puntita de la corona hasta la puntita de donde se ve el ligamento periodontal. Obviamente no van a poder precurvar ni nada, ¿ya? Y ahí van a tener una longitud. A esa longitud le restan 3 milímetros, meten en el conducto radicular, toman la radiografía y ahí ven si es que les falta bajar o si es que les falta subir. Con localizador apical esto no es necesario. Ya podrían, si es que ustedes me dicen, Majo, es que no me quiero pasar, completamente válido, fabuloso, hermoso, háganlo porque ahí están seguros de que no se van a pasar de la longitud de trabajo y luego el localizador les va a dar igual la medida y no va a pasar absolutamente nada. Pueden complementarla o pueden no usarla, ¿ya? Esto de tomar la radiografía y medir el instrumento también es válido para hacer apertura cameral. ¿Por qué? Porque ustedes pueden medir la fresa. Toman la radiografía, cogen la fresa y miden desde el punto más alto de la corona hasta que lleguen a cámara cuántos milímetros hay. Marcan la fresa y ya saben que hasta ahí no habría problema. Yo les recomiendo que más bien, en vez de hacer eso, sean muy visuales, lleguen con el explorador de G16 al vacío, no con la fresa. Repito, sean muy visuales y ahí van a hacer una apertura cameral sin ningún problema. Pero bueno, estas técnicas son las que usaba yo en el pregrado. Ya, ahora, hablando de los localizadores apicales. Bueno, aquí dice que me ayuda a localizar el foramen. En realidad, bueno, sí, ya, mediante medidas electrónicas. Indica una localización más exacta del foramen en comparación con los análisis radiográficos. La radiografía y el localizador apical se complementan para obtener la longitud real de trabajo. Esta sería una longitud, ¿cómo se llama? Longitud aparente de trabajo y esta sería la longitud real de trabajo, o sea, real a lo que yo voy a instrumentar.
¿Cuáles son los principios? Hay localizadores de todo tipo, de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. El Pixie que ustedes se comprarían sería de cuarta generación. Creo que el mío es de tercera generación. No significa que el de cuarta sea mejor que el de tercera. Ya les voy a explicar cómo funciona cada uno. Aquí vemos principios. El principio de resistencia, el principio de impedancia, el principio de frecuencia independiente, el principio de doble frecuencia. ¿Qué significa resistencia? Resistencia, a ver, ¿cómo sería? Como indica su nombre, es la resistencia de la frecuencia eléctrica al pasar por un tejido. Pero específicamente de la corriente continua, ¿ya? Es la resistencia de la corriente continua para pasar por un tejido. En cambio, la impedancia es la resistencia de la corriente alterna al pasar por un tejido. Aquí les tengo los conceptos. Ya, ¿qué es la resistencia? Es la oposición del tejido al paso de la corriente continua. En cambio, ¿qué es impedancia? Es la resistencia que tienen los tejidos al paso de la corriente alterna. Entonces, primera generación utilizaba corriente continua, impedancia, corriente alterna. Ahora, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre corriente continua y corriente alterna? ¿Quién me dice quién es Nikola Tesla? ¿Y quién me dice qué corriente es la que ustedes ocupan al prender un foco de su casa? Si es que me responden eso rapidito, les pongo un 10. Vamos, googleen rápido, vamos. Primero que responda le pongo el 10. Se apaga el foco, es alternado. Perfecto, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia con la continua? O sea, la continua no tiene que un interruptor reaccione o corte el paso de la electricidad. Perfecto. Entonces, cuando Tomás Alva Edison, ojalá que no diga mal ya, creo que él fue el que inventó el foco. Antes, en esa época, se trabajaba con corriente continua. Y vino Nikola Tesla y descubrió la corriente alterna, descubrió que se podía hacer, no digo inventó porque ya existía, pero descubrió que se podía hacer la corriente alterna donde todo estaba comunicado, por decirlo a grosso modo, entre sí. Entonces, por un interruptor se podía prender un foco y eso es lo que utilizamos ahorita, la corriente alterna. ¿Ya? ¿Eso fue lo que googlearon? ¿Quién me dice, quién desarrolla más esto? ¿Quién me puede decir más ampliamente esto? ¿Quién respondió? ¿Quién respondió? Yo, Brandon. Ya. Entonces, por eso dicen que le copiaron a Tesla. O sea, que Tesla era uno de los genios más grandes que ha tenido la oportunidad y que le copiaron, pero de la forma más vil. La historia de él es alucinante. Hay gente que le lleva ya a otro nivel y dice que Tesla hubiera hecho 1001 maravillas. No es tan así. Yo creo que sí le echan también mucha flor, ¿ya? Pero esto no le quita el mérito, no le quita que tiene como 25 patentes. Ah, no es 25, como 200 y pico patentes en el mundo de inventos fabulosos. Él ya estaba pensando, por ejemplo, en el Internet desde esa época. O sea, el man es un genio. El man, de hecho, fue el que inventó el radio, solo que como no lo patentó, o sea, no lo plasmó, ese era el problema con él, que él tenía ideas y no podía plasmarlas. Entonces la gente le robaba, o sea, cogía la base de lo que él había inventado y terminaba el invento y luego lo sacaba. Entonces por eso no se le puede atribuir el radio. Vean, la historia de él es espectacular. Miento si les digo que hay una película porque no sé, pero en YouTube me imagino que sí está. A ver, ¿quién me desarrolla más del tema de esto de corriente continua y corriente alterna?
¿Cómo sería un localizador con corriente continua y cómo sería un localizador con corriente alterna? No me responden, voy poniendo ceros, chicos, vamos. Vamos, que esto es de actuación en clase. Es trabajo en clase. ¿Ya vieron? Verán, si es que yo googleo ahorita y saco la respuesta, pongo 0 a todo el curso. Aviso. A ver. Yo encontré que en la corriente continua, los electrones se mueven en un solo sentido y en la corriente alterna en los dos sentidos. Perfecto. ¿Nombre? Dayanet López. Perfecto. Ya. Pepa. Muy bien, entonces, esa era la diferencia de primera generación, segunda generación. Ahora, a partir de la segunda, todos utilizan este principio de impedancia, ¿ya? Solo que la tercera generación utiliza una sola frecuencia con el principio de impedancia y los de cuarta generación es una computadora que hace una frecuencia, hace la otra frecuencia, compara matemáticamente y saca un promedio, ¿ya? En cambio, el de la tercera generación era el resultado que da solo una frecuencia, en la de cuarta ya comparo y hago ¿cómo se llama? El promedio matemático y el promedio es el que aparece en la máquina, ¿ya? Esa es la diferencia, pero estos también son con impedancia. Muy bien, entonces, para que me entiendan un poquito más, ¿ya? Nosotros tenemos un localizador apical que ya les voy a mostrar una foto y si no tengo aquí una buena foto ya les pongo en Google. No voy a poder poner rapidito en Google. Vamos a poner aquí localizador. Les voy a poner el mío, ¿ya? Mejor les pongo el suyo. Localizador apical, Woodpecker 5. En India también utilizan Woodpecker bastantísimo. En Europa también me sorprendió que utilicen muchísimo Woodpecker. Es un buen localizador. Ya, ahora yo quiero que salgan todas las partes del localizador. Ya. Pero no se está compartiendo. Vamos a compartir aquí. Ya, entonces así se ve su localizador apical, el Woodpecker 5, ¿no es cierto? Se ve así. ¿Ya? Solo que aquí no me salen las partes, entonces me voy a coger de un localizador apical que no es el suyo, pero bueno. ¿Cuáles son las partes? O mejor, pongamos acá, partes. Bueno, el localizador apical Woodpecker 5 viene así, ya, así es como se ve la pantalla, ya les voy a explicar los botones. Y viene con un cable donde en un extremo se pone un ganchito metálico que es este y al otro extremo está o se pone el ganchito que va conectado a la lima. Entonces, ¿cómo funcionan los localizadores apicales? Este ganchito de acá, que es este ganchito metálico, se pone en el cachete del paciente. El paciente va a estar con aislamiento total, ¿no es cierto? Aislamiento absoluto. Entonces, si ustedes están trabajando en un diente del lado izquierdo, yo les recomiendo poner el gancho en el cachete del lado derecho y viceversa, ¿ya? El gancho tiene que estar súper cogido en el cachete, tienen que ver que no haya mucha saliva y que no esté en contacto directo con alguna amalgama o algún metal, ¿ya? Tienen que poner, que esto casi nunca pasa, ¿no? Entonces ponen ahí el gancho en el cachete. ¿Ya? Ustedes van a meter la lima en el conducto. ¿Ya? ¿Cuánto meto la lima? Si quieren, hacen la técnica radiográfica que yo les había dicho. Si no, meten la lima un poquito.
¿ya? Y encima del tope de caucho de la lima, déjeme ver, veamos si es que sale aquí. Miren, aquí salen las partes. Este es otro que se llama Protex, desde la BDW. Aquí tiene el gancho del cachete y aquí tiene el gancho de la lima. Aquí hay otro, ¿no? Gancho del cachete, gancho de la lima. Ya. No, mi batería. Espérenme 2 segunditos porque si me quedo... Ya, mil disculpas chicos, solucionado.
Ya, entonces, esta de aquí era la que les quería compartir. Ya, entonces ingresan la lima, ¿no es cierto? Cogen el tope de goma y colocan justo en la puntita de la referencia coronal de la corona que ustedes quisieran, ¿no es cierto? Y en la parte de arriba cogen el gancho de esta parte negra, cogen el gancho y lo ponen encima del tope. El tope obviamente se va a modificar porque si esta lima sigue bajando, el tope va a ir subiendo, ¿ya? Pero siempre tiene que estar este gancho por encima del tope, porque una vez que ustedes logren tomar la longitud de trabajo con la pinza algodonera, van a acomodar este tope de caucho a la punta de la corona que ustedes necesiten, que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el principio? Ganchito de acá, que ven el cachete, ¿me iban a preguntar algo? Perfecto, perfecto, Nicole. Ya te pongo aquí en la lista. Entonces, chicos, cuando uno pone el gancho metálico en el cachete tiene una corriente eléctrica muy parecida a la del ligamento periodontal. Entonces, lo que yo quiero es que este circuito de dos corrientes iguales o muy parecidos se unan. Para unirse, la corriente se va a resistir a unirse. Ya va a tener esta resistencia al pasar por los tejidos. Entonces, el localizador apical va a sonar así. Pi, 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 pi. Y cuando se unan las dos corrientes va a sonar pi. Ya, entonces, para utilizar el localizador apical, yo necesito obligatoriamente indicarle a la máquina que estos dos circuitos se unieron para que la máquina luego reaccione y cuando yo retroceda me dé la medida, la longitud exacta. ¿Ya? Entonces, es súper fácil cómo funciona el localizador apical, por impedancia, por una o por dos frecuencias. Así es como funciona, ¿ya? Porque la corriente del cachete es igual a esta y yo lo que quiero es que se unan, ¿ya? Obviamente hay que hacerlo con muchísimo cuidado, ¿ya? Les voy a decir cuáles son las pautas para tomar la longitud de trabajo con el localizador apical. Antes de hablarles de las ventajas, ¿cuáles son los parámetros para utilizar? Primero, la lima que vayan a ocupar debe contactar con absolutamente todas las paredes del conducto radicular, ¿ya? O sea, debe entrar con resistencia, pero al mismo tiempo poder alcanzar longitud de trabajo. Los electrodos deben estar libres de oxidación. Ojo con el cloro, siempre se lava, siempre se desinfecta, se seca bien y se guarda. El diente a tratar debe estar completamente aislado con aislamiento absoluto. La lima no debe estar en contacto con metales, por eso es súper difícil hacer endodoncias a través de coronas. Si es que hay amalgama, se las retira, o sea, no puede estar en contacto la lima con metales. A nivel de la sustancia irrigante no pueden acceder a la entrada de los conductos, o sea, el hipoclorito de sodio tiene que estar en el conducto y no en la cámara. La cámara tiene que estar completamente seca y el hipoclorito de sodio solo en el conducto. Entonces, para lograr esto, pueden coger su succión endodóntica, secar bien la cámara pulpar y dejar el líquido únicamente en el conducto. Pero el conducto tiene que estar irrigado, ¿ya? A pesar de que su localizador también les permite trabajar en seco, acuérdense que en endodoncia nunca trabajamos en seco, ¿ya? Entonces, el irrigante no puede exceder la entrada del conducto. No se doble el cable porque se puede romper. A mí me pasó que yo le pasé con la silla encima del cable, se me rompió esa fibra de vidrio y me tocó comprar $100 de otro cable. La batería tiene que estar completa y el localizador apical no les va a indicar cuándo tengan que cambiar de batería. Siempre les va a salir completa. Esta es una falla que tienen los localizadores apicales. Entonces, siempre, si es de pilas, cambiarle la pila regularmente 3 meses, 4 meses. Y si es de batería, cargarle cada vez que indique el comerciante, a finalizar la jornada de trabajo, pero siempre tiene que estar cargado. Si es que no está con la batería a full, repito, el localizador no les va a indicar, les va a fallar la medida.
Antes de utilizar, se comprueba el cierre del circuito. Cogiendo el gancho y cogiendo el gancho de la lima, se unen. Esperamos a que suene el pi en el localizador. Eso significa que está funcionando fuera de boca perfecto. Entonces se puede utilizar en boca. No debe haber interferencias en el pin bucal. Por ejemplo, saliva o algún aparato, y hay consideraciones en necro y en bio. Yo recomiendo que tomen 2 veces porque puede dar falsos positivos, porque la pulpa puede llegar a tener una corriente eléctrica que se pueda confundir, entonces mejor tomar 2 veces como ya les había contado. ¿Cuáles son las contraindicaciones para el uso del localizador apical? La única contraindicación es que el paciente tenga marcapasos. Esto no se ha comprobado, no hay artículos científicos de esto, pero in vitro se ha visto que el localizador apical sí puede alterar el ritmo del marcapaso, entonces esta sería la única contraindicación. De ahí no existe ninguna otra contraindicación. Ya cuando hagan endodoncias a través de coronas metal porcelana o algo, hay que tener en cuenta que la lima no se pegue al metal, pero sí puede llegar a funcionar. Toca tener un poco más de cuidado, más radiografías, pero mientras no esté en contacto directo con el metal, van a poder tomar longitud de trabajo sin ningún problema. Entonces, una vez que ya logren la longitud, ponen el tope de goma en la referencia que ustedes quieran. ¿Y por qué digo que ustedes quieran? Porque puede estar el diente destruido y quedar una puntita del diente y decir, de esta puntita me voy a coger, de esta puntita voy a tomar como referencia coronal y anoto la medida. Me dio 21 milímetros en el conducto mesio-lingual, me dio 20 milímetros en el conducto mesio-vestibular, la referencia fue tal, siempre se anota la longitud con la referencia, ya, porque nosotros no nos podemos acordar de absolutamente todo. Y todo lo que se haga en los procesos clínicos en varias citas o en una misma cita, ya se hace con exactamente la misma medida. Y siempre se anotan las medidas porque así acabemos en una sola cita, el rehabilitador va a querer poner un perno, entonces tal vez también necesite la medida. Entonces esto en la historia clínica siempre tiene que estar anotado. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de utilizar la... No voy a decir sobre la radiografía, esto sí está mal porque se ocupan las dos, ¿ya? Pero ¿cuáles son las ventajas? Primero, tomo solo una radiografía porque como me va a dar un buen resultado con una radiografía, yo ya compruebo que todo está bien y no tengo que tomar miles. Permite determinar la longitud de trabajo cuando la porción apical del conducto no se ve por la presencia de alguna estructura anatómica o algún diente impactado, un torus, un algo. Tercero, se utiliza en pacientes embarazadas que no se les puede tomar radiografías, se utiliza en niños que no toleran las tomas radiográficas, discutible. En pacientes discapacitados o pacientes sedados, discutible. Siempre se toma radiografía. Al menos yo he hecho muchas endodoncias en pacientes sedados, igual les he tomado radiografía. Si un paciente no tolera el posicionamiento de la radiografía, le da arcadas, náusea, etcétera. En pacientes con enfermedades de Parkinson, a ver, aquí yo tengo que aclarar una cosa, la radiografía no se sustituye, pero si me llega una mujer embarazada que tengo que obligatoriamente hacerle la endodoncia y sé que mi localizador apical es 100% efectivo, puedo aplazarle la radiografía, o sea, terminarle la endodoncia y aplazarle después la radiografía, pero hasta eso ya le quité el dolor, ya le quité la infección, entonces no les miento, en casos de embarazadas de primer trimestre sí he hecho eso. A pesar de que el centro de radiación, de radiología, nos dice que la radiación es extremadamente mínima y que no le haría nada al bebé, para un odontólogo, el primer y el último trimestre del embarazo es crítico y nosotros podemos trabajar solo en el medio. Es decir, 4, 5 y 6. Entonces, todo procedimiento odontológico que se haga antes o después, primero, antes es justo el desarrollo del feto. Y los 3 últimos son desarrollo de pulmón y parto prematuro. Entonces, se trabaja en el medio. Y hay veces que toca no tomarles radiografía. Yo no les tomo, les aplazo. Y sí he hecho endodoncias a ciegas, ya que gracias a Dios después han venido bien, pero sí he hecho endodoncias a ciegas. Y por último, si es que después viene la endodoncia mal, le repito, la que tiene que hacer doble trabajo soy yo, pero no le pongo en riesgo a la mamita. Ya. Esto de aquí que les acabo de contar
está explicado, pero es súper importante que nosotros hagamos una práctica palpando y viendo cómo se hace. Entonces, esto también sería interesante, sería chévere aumentarlo a la práctica que podríamos llegar a hacer, ¿ya? Y en el peor de los casos, como les digo, les cogería después o en Endo 2 harían, pero no se preocupen porque no es que se van a quedar con la información de la computadora, todo esto lo van a palpar, lo van a ver y van a poder tener un mejor resultado de aprendizaje. ¿Tienen alguna pregunta de lo que les conté el día de hoy? Tengo que le mandar todo lo que encontré de los localizadores. Perfecto. Ya les anoto, ahorita mismo antes de que me olvide. Doc, en base a lo que encontré, yo tenía una pregunta. ¿Sí? Decía que ahora solo se utilizan los de corriente alterna, pero ¿habría alguno que solo sea de corriente continua o ya no existe? Ya no. A mí me da chiste porque el Mauri cuenta que cuando él estudiaba el pregrado, habían algunos de corriente continua y eran unos aparatos grandotes. Eh, a ver, déjenme ver si es que encuentro en Google, porque sí me quedan unos minutitos, les voy a mostrar aquí, verán. Sí, Doc, ya encontré unos que parecían como unas computadoras de esas antiguas. Esto. Y de estos ya no queda ninguno, pero ninguno. Yo no sé los pobres cómo hacían con esto. No, pues, localizador apical. Miren cómo eran. Eran aparatos así. Eran aparatos así. Ahora me llama la atención, ¿por qué aquí salió este? No, debe ser un error. Sí, eran así. Doc, Eran una así. pregunta. ¿Sí? ¿El uso de ortodoncia es alguna, puede ser alguna interferencia en el uso del localizador? Excelente pregunta, excelente, porque el gancho se uniría al alambre del bracket y al bracket. La respuesta es no. La respuesta es no, porque la lima no está en contacto con el alambre. Entonces, el gancho de acá es más importante que no esté en contacto con saliva. De ahí puede estar en contacto con otras estructuras. Y como va justo en el centro del cachete, tampoco el bracket le interfiere. Se pone justo en la comisura, entonces tampoco el bracket le interfiere. Y así llegar a bajarse un poquito, igual no le llegaría a hacer daño. Pero a la lima sí, o sea, que la lima esté en contacto del metal, eso sí llega a hacer daño. Muy buena pregunta. ¿Qué otra pregunta Ya, tienen, Doc. chicos? Bueno, Doc, Sí, dime, yo te Brandon. con favor, como la otra semana tenemos esto de la prueba de diagnóstico, no sé si nos puede ayudar con unos casitos para estar repasando en la casa, para tener práctica más que todo. Hagamos una cosa, yo voy a pedir algunos casitos clínicos a los profesores de Endo 2 para que ustedes practiquen. Ya les voy a pedir que porfis me manden algunos casitos y así ustedes pueden más o menos saber los resultados. No les aseguro que me den, pero sí podemos hacer una evaluación de casitos clínicos. Ya les pido, ya Brandon, y les mando. Muchas gracias, Doc. Listo. Bueno, chicos, vayan a clase, que pasen súper. Ya nos vemos la próxima semana. Bueno, tienen el examen, ¿no? Entonces yo si es que les consigo los casos, ya